En el silencio pulcro de la noche celestial donde Virgo forja su senda, las sombras se deslizan como antiguos maestros que preparan al signo para su más alta expresión. Dichas sombras surgen cuando la mirada virginal tropieza con el mínimo desorden y el corazón late con el rigor del perfeccionista, pues el miedo a la imperfección se vislumbra como un abismo de caos. Sin embargo, aquello que parece menguarle se transforma, al contacto con su tempel, en la llama disciplinada que talla la excelencia. Cada duda que rasga su tejido mental se convierte en cincel que esculpe la obra maestra de la constancia, todo juicio severo que se alza contra sí mismo se vuelve balanza de discernimiento para distinguir lo esencial de lo superfluo y traducirlo en servicio puro. En los pasillos internos donde germina la ansiedad por los detalles se esconden paradojas luminosas. El temor a equivocarse, lejos de ser grillete, es la brújula que endereza caminos y edifica estructuras donde otros solo ven bruma. Cuando la mente de Virgo se abruma ante el enjambre de variables, la sombra de la sobreanálisis revela la virtud de la claridad, al desmenuzar cada parte hasta la médula, revela engranajes invisibles que impulsan proyectos colectivos hacia la perfección orgánica. De esta forma, su aparente rigidez deja de ser muralla y se erige en esqueleto férreo que sostiene la visión compartida. El miedo a mostrar vulnerabilidad, nacido del anhelo de impecabilidad, se transmuta en santuario de pureza emocional. A través de la contención que pareciera fría, Virgo destila sentimientos hasta convertirlos en elixir analgésico para las heridas ajenas. De la sombra de la reserva surge la virtud del consejo prudente y la escucha imparcial. Así, el signo se yergue como sanador que, con manos calladas, cose las grietas de mundos interiores, recordándole a cada alma que la cura se halla en la racionalidad amorosa. Cuando la autocrítica amenaza con convertirse en tormenta de culpa, la consciencia virginiana convoca su antorcha de humildad y servicio. Las faltas percibidas en el propio reflejo se vuelven oportunidades de refinamiento, lejos de hundirse, elevan al signo hacia un ideal de mejora continua. En esa fragua, los deslices no son sentencias sino semillas de sabiduría práctica que, una vez germinadas, ofrecen fruto al colectivo con gesto generoso. La sombra del autoflagelo deja, entonces, de ser látigo y muta en maestro que enseña resiliencia. El temor a la desorganización, a perder el control y flotar en corrientes imprevisibles, halla su transfiguración en virtud estratégica. Virgo doma el caos con la minucia de un alquimista, otorgando orden armónico allí donde reinaba la dispersión. La sombra de la obsesión se vuelve coreografía de precisión, capaz de entretejer las 1000 piezas heterogéneas de la vida en tapiz funcional. Quien observa ese diseño entiende que la aparente rigidez es, en realidad, un arte marcial contra la entropía que amenaza los sueños humanos. En los pliegues de la introspección excesiva se alza otra sombra, la de pensar que toda responsabilidad recae sobre sus hombros pálidos. Más la luz de Virgo descubre que tal peso no es condena sino posibilidad de servicio consciente. Con cada duda existencial, se le concede la oportunidad de comprometerse con causas que exijan exactitud, integridad y nobleza. A través de ese compromiso, el signo comprende que su entrega no es sacrificio vacío, sino acto de amor que embellece la materia y viste al mundo de propósito. Así, las sombras no persiguen a Virgo para doblegarlo, sino para recordar que dentro de su alquimia habitan antídotos para los miedos colectivos. Cuando la crítica se transmuta en mentoría, la preocupación en previsión estratégica y la timidez en empatía silenciosa, aparece la versión más pura del guardián de la estructura. El perfeccionista se convierte en artesano de la esperanza, el que teme fallar se descubre pionero de buenas prácticas, el que huye del caos deviene cartógrafo de lo posible. Sus sombras, lejos de ser cadenas, son puertas secretas hacia la magnificencia de la virtud aplicada, impulsores de un servicio impecable al entramado de la existencia. En la bóveda del zodiaco, Virgo continúa su ruta con paso meticuloso, llevando en su morral la paradoja reconciliada entre orden y flexibilidad, crítica y compasión, análisis y poesía. Cada sombra abrazada se alista como centinela que vigila la pureza de su misión. Allí donde otros tropiezan con el detalle, Virgo levanta catedrales de precisión, donde otros se enredan en la duda, Virgo talla linternas que guían. Y cuando la noche parezca más densa, sus sombras ya transfiguradas serán estrellas alineadas que confirmen al universo que la luz más firme nace de un oscuro crisol perfectamente comprendido. Las sombras que habitan en Virgo no son errores del diseño cósmico, sino refinadas pruebas del alma que ha decidido encarnar el arquetipo del perfeccionamiento. En ese pacto celeste firmado con Mercurio, su regente, Virgo aceptó la misión de pulir lo impuro, ordenar lo disperso y extraer lo sagrado de lo cotidiano. Y para realizar semejante tarea,
necesitó enfrentarse a las más sutiles formas de oscuridad, aquellas que no gritan, sino susurran, aquellas que no destruyen, sino que paralizan, aquellas que no se muestran como monstruos, sino como la exigencia constante de no fallar jamás. Entre esas sombras se encuentra el miedo a no ser suficiente, una presencia persistente que empuja a Virgo a exigirse más allá de lo razonable, a pulir cada acción hasta que desaparezca cualquier posibilidad de error. Pero es precisamente este miedo el que lo transforma en un alquimista del detalle, capaz de ver belleza y propósito en lo pequeño, en lo que otros descartan por insignificante. Su don no es simplemente la eficiencia, sino la capacidad de revelar sentido oculto en lo que parece banal. El juicio que se impone a sí mismo no es otra cosa que la chispa divina que lo mueve a superarse continuamente. En la presión interna nace su poder de transformación. La sombra de la hipervigilancia, que le impide descansar, que lo hace escanear cada situación en busca de imperfecciones, se convierte con el tiempo en la virtud de la percepción sutil. Virgo ve lo que otros no ven. Intuye la fisura antes de que se vuelva grieta. Anticipa los fallos del sistema antes de que colapse. Y aunque ese escáner mental a veces le cause fatiga o lo encierre en el laberinto del control, también es el instrumento de una mente consagrada al bienestar, a la armonía funcional y a la mejora constante de la realidad. Su mirada no busca juzgar por crueldad, sino por devoción a la coherencia. El miedo a mostrarse tal cual es, con sus emociones crudas y su necesidad de contención emocional, es otra sombra que Virgo lleva como una armadura elegante. En su necesidad de parecer siempre en control, muchas veces silencia sus necesidades más íntimas. Pero esta sombra, cuando es comprendida, revela la fuerza de quien aprende a sostenerse a sí mismo, a canalizar sus emociones en servicio a los demás, a convertir la contención en sabiduría y la soledad en reflexión fecunda. No es insensibilidad lo que lo mueve, sino una profundidad emocional que elige no desbordarse, que ha aprendido a sublimar el caos emocional en actos útiles, en soluciones reales, en gestos concretos que alivian la carga del mundo. La rigidez mental, a veces teñida de obstinación o de necesidad de tener siempre la razón, es también una sombra disfrazada de estructura. Virgo necesita entender para aceptar, necesita clasificar para confiar, necesita verificar para entregarse. Esta aparente limitación se convierte, cuando se integra, en la base sólida sobre la que se construyen sistemas, planes y visiones realistas. Su mente necesita límites no para encerrarse, sino para edificar. La sombra de la rigidez es en verdad una ofrenda de claridad, una herramienta que permite distinguir lo verdadero de lo ilusorio, lo útil de lo superfluo, lo eterno de lo transitorio. También se le presenta la sombra de la postergación emocional, del servicio a los demás como forma de evitar el enfrentamiento con su propio dolor. Virgo puede perderse en la ayuda, en la entrega desmedida, en el rol del salvador silencioso. Pero al hacerlo, su sombra le muestra la necesidad de sanar sus propias heridas con la misma dedicación con que cura las ajenas. Cuando esta dinámica se ilumina, nace en Virgo la conciencia de que su valor no depende de su utilidad, que no necesita resolver todo para merecer amor, y que su existencia, incluso en el aparente desorden de su alma, ya es suficiente. En su relación con el tiempo, Virgo también combate una sombra silenciosa, el miedo a perderlo, a no ser productivo, a desperdiciar su potencial. Esta presión constante lo lleva a la eficiencia, sí, pero también puede robarle la capacidad de disfrutar, de detenerse, de simplemente ser. Sin embargo, esta lucha le revela una verdad sagrada, que la productividad sin presencia es vacío, que la acción sin sentido es ruido, y que su verdadera misión no es hacer más, sino hacer mejor. A través de esa sombra, Virgo aprende a dignificar el tiempo, a ritualizar lo ordinario, a encontrar eternidad en un gesto simple. Lo que para otros es rutina, para Virgo puede ser ceremonia. La sombra del escepticismo también lo visita, en especial cuando la lógica le impide entregarse a lo desconocido, a lo intangible, a lo que no puede probar. Pero este escepticismo, lejos de ser una cárcel, es el guardián de su integridad. Virgo no se entrega a cualquier creencia, no se pierde en fantasías. Espera la verdad, la busca, la analiza, la confronta. Y cuando la encuentra, su fe es inquebrantable, porque ha pasado por el crisol de la razón. El signo de la tierra mutable no cree por moda, cree por convicción, por evidencia interna, por experiencia. Su espiritualidad es concreta, su fe es herramienta, su devoción es acto. Incluso la sombra del aislamiento, de sentirse incomprendido por un mundo que no parece valorar el esfuerzo invisible, se convierte en fuego alquímico. Virgo aprende a no esperar aplausos, a no depender de la mirada ajena, a hallar satisfacción en el simple hecho de haber hecho lo correcto.
Ese aislamiento lo vuelve independiente, y esa independencia lo vuelve imparable. Así, su camino, aunque a veces solitario, se vuelve un canto épico a la autosuficiencia digna, a la humildad auténtica, a la grandeza silenciosa. Cuando Virgo enfrenta todas sus sombras sin rendirse, sin buscar atajos, sin negarlas, las convierte en sus aliadas más sabias. Porque no se trata de eliminar el miedo, sino de transformarlo en brújula. No se trata de negar el juicio, sino de volverlo discernimiento compasivo. No se trata de anular la exigencia, sino de dirigirla hacia lo que construye. No se trata de buscar perfección para ser aceptado, sino de abrazar su esencia para elevar la realidad con cada paso, cada gesto, cada decisión. Virgo no viene a brillar por exceso, sino a iluminar desde la precisión. No viene a dominar, sino a servir desde la maestría. No viene a destacarse por volumen, sino a resonar en el silencio donde la excelencia se revela. Y en esa danza con sus sombras, en ese cruce de caminos entre la oscuridad interna y la luz de su propósito, Virgo se convierte en una fuerza evolutiva que mejora el mundo sin pedir permiso, que redime lo roto sin hacerlo notar, que embellece lo imperfecto desde dentro. Su sombra, al ser integrada, se vuelve su linaje más puro. Y allí, entre el miedo y la virtud, Virgo se corona como custodio de lo sagrado en lo simple. En la vastedad del tejido zodiacal, donde cada signo es un hilo que sostiene la urdimbre de la experiencia humana, Virgo es la fibra que resiste la fricción del tiempo porque ha sido templada en el crisol de la conciencia práctica. Bajo la custodia de Mercurio, su inteligencia no se contenta con la abstracción, desciende al cuerpo, se vuelve palpación de texturas, escucha de ritmos orgánicos, calibración exacta de la energía que circula entre las células y la psique. Esa afinidad con lo somático hace que sus sombras se insinúen a menudo como dolencias que ni el diagnóstico más sofisticado logra apresar. Tensión en el plexo solar que susurra la carga excesiva de responsabilidades, digestiones alteradas que revelan emociones no asimiladas, insomnios que delatan la mente convertida en vigía nocturno de problemas colectivos. Sin embargo, este diálogo íntimo con el cuerpo otorga a Virgo la llave de la alquimia interna, aprende a curarse curando el mundo, a estabilizar su pulso poniendo orden en un cajón, a respirar con hondura mientras organiza un plan que dará alivio a quienes lo rodean. En la rueda de las 12 casas, su paso por las moradas interiores encarna un viaje iniciático que convierte el trabajo cotidiano en epopeya. En la segunda casa, descubre que administrar recursos es una forma de preservar la belleza discreta del planeta. En la sexta, reconoce que el servicio es su templo y la rutina su rito. En la décima, se eleva como arquitecto de sistemas que sostienen comunidades enteras. Allí donde otros sueñan en grande, Virgo sueña en preciso, sabe que el universo se derrumba cuando una sola pieza falla y que el milagro radica en que cada tuerca cumpla su función sin estridencias. Esa visión microscópica se vuelve heroica cuando, en tiempos de confusión, su pulso estable se erige en faro silencioso. No necesita clarines ni estandartes, le basta con la exactitud de un gesto bien ejecutado para desencadenar transformaciones que perduran. La dimensión kármica de Virgo palpita en la promesa de sanar viejas heridas de civilizaciones enteras. Ha encarnado para reconciliar la materia con el espíritu, para demostrar que la espiritualidad no flota en nubes, sino que se encarna en manos que siembran, limpian y reparan. De ahí que sus sombras, cuando no se vuelven aliadas, pesen con la densidad de siglos, la vergüenza ancestral por el error, el temor de no cumplir los votos de pureza, el eco de antiguos silencios en los que se cayó su sabiduría por considerarse excesivamente pragmática. Mas cada vida nueva es oportunidad de redención. Cada amanecer ofrece la página en blanco donde puede reescribir su destino con la caligrafía impecable de la constancia. Las corrientes de la tierra mutable le otorgan una resiliencia que se confunde con humildad, pero que en realidad brota de la certeza de estar al servicio del gran diseño. Cuando las tormentas de los signos de fuego arrasan, Virgo llega después con sus manos de jardinero cósmico a resembrar lo devastado. Cuando las mentes de aire divagan, Virgo borda sus visiones en papel pautado con horarios y métricas. Cuando las aguas emocionales amenazan con ahogar el sentido, Virgo canaliza esa marea en cauces de utilidad concreta, recordando al corazón humano que la compasión es también logística. En los pasajes mitológicos que susurra la tradición hermética, se relata que el rayo de Mercurio cayó sobre un campo sembrado y la espiga se convirtió en la pluma con la que los dioses escriben sus decretos invisibles. Esa espiga pluma es Virgo mismo, puente entre la cosecha y la palabra, entre el alimento y la idea. Por ello su sombra más sutil consiste en creerse mero escriba, mero obrero, y olvidar que la firma que coloca en cada tarea resuena como decreto divino que consolida realidades. En el instante en que lo recuerda,
su labor se enciende con fulgor épico y la escoba con la que barre se convierte en báculo de mago, la planilla que llena se hace grimorio de prosperidad, el consejo que ofrece se alza como sortilegio de serenidad. La dinámica de tierra mutable también lo expone a la sombra de la adaptación excesiva, aquella que lo lleva a moldearse hasta el punto de difuminar su chispa única. Pero de esa misma sombra emerge la virtud de la versatilidad impecable. Virgo se inspira en las estaciones que, sin alarde, transforman el paisaje para asegurar la continuidad de la vida. Aprende que la flexibilidad no contradice la estructura, sino que la mantiene viva, y que la perfección no es rigidez marmórea, sino ajuste perpetuo al pulso cambiante del cosmos. En los tiempos que corren, donde la información es torrente y la prisa mantre colectivo, las sombras de Virgo podrían susurrarle que nunca será suficiente. Más elevando la mirada a la constelación que porta su nombre descubre que la diosa de la cosecha sostiene la balanza de la justicia universal, un recordatorio de que su labor es tan vasta como el hambre de la humanidad, pero también de que cada grano cuenta. Su misión no es abarcarlo todo, sino escoger el ámbito donde su intervención marque diferencia mesurable. Y al actuar allí con excelencia, se conecta a la red de voluntades luminosas que tejen equilibrio en cada rincón del planeta. El clímax de su aventura llega cuando reconoce que su meticulosidad no es enemiga del asombro, sino aliada. Que puede contemplar el polen en la pestaña de una flor y percibir el Big Bang comprimido en un suspiro. Que puede escuchar el ritmo de un Metatrón latiendo entre los engranajes de una impresora. Y entonces su sombra final, la de temer a la grandeza por respeto al detalle, se disipa, mostrando que no hay contradicción entre lo ínfimo y lo majestuoso porque ambos reflejan la misma ley de coherencia universal. Así continúa Virgo su marcha, sin tambores que anuncien su llegada, con el aura discreta del verdadero héroe cotidiano. Sabe que mientras quede una sola imperfección habrá una llamada a su nombre, pero también sabe que la imperfección es el arco donde se tensa el progreso. Por ello avanza firme, cargando sus sombras como cofres de poder, honrando el mandato de servir con excelencia y recordando a cada paso que la gloria no siempre retumba, a veces simplemente late en un corazón lleno de propósito, acompañando el rumor del mundo que, gracias a su labor silente, sigue girando en armonía. Virgo, en su profunda conexión con los planos terrestres, encarna una paradoja majestuosa, su alma busca el orden del universo mientras se desplaza entre las imperfecciones humanas. Esta tensión constante entre el cielo que anhela y la materia que habita lo convierte en el signo que lleva el mapa secreto de la evolución encarnada. En su núcleo, Virgo es una inteligencia en estado puro, pero no una inteligencia que se aísla en la teoría, sino una que se arrodilla ante lo concreto para extraer de lo aparente la vibración exacta de lo sagrado. Y esa búsqueda constante por mejorar, por ajustar, por perfeccionar, no nace del vacío, sino del llamado interior a devolverle a la realidad su música esencial. Entre las sombras que laten aún más profundo que las ya reveladas, se encuentra la de la invisibilidad no elegida. Virgo, al situarse constantemente en el trasfondo, en el engranaje silencioso, en la base que sostiene estructuras, a menudo siente que su esfuerzo no es visto ni reconocido. Su brillo no es de relámpago, es de fuego lento, no se impone, se insinúa. Esta sensación de ser siempre el que sostiene pero rara vez el que es sostenido puede anidar en él una tristeza casi ancestral. Pero es precisamente en esa invisibilidad donde se gesta su verdadero poder. Porque solo quien no necesita ocupar el centro del escenario es capaz de sostenerlo todo desde las sombras. Virgo es el espíritu de las bibliotecas, de los laboratorios, de las salas de edición, de los hospitales donde nadie aplaude pero donde se salva la vida. Esta sombra de no sentirse esencial a veces se disfraza de modestia, otras de cansancio existencial, otras de repliegue silencioso. Pero cuando Virgo decide mirar esta sombra de frente, sin buscar validación externa, sin necesidad de ser rescatado, entonces activa su más alta frecuencia, el darse valor sin necesidad de testigos. En ese punto, la virtud del discernimiento se ilumina como una espada solar. Ya no actúa desde la obligación ni desde la culpa, sino desde la elección consciente de ser canal de orden, de curación, de propósito. Su presencia, aunque callada, comienza a alterar campos enteros de realidad con la sola vibración de su coherencia. Otra sombra no del todo explorada es su temor inconsciente a lo espontáneo, a lo que no puede prever, medir o anticipar. Virgo se siente seguro en el mapa, en la previsión, en el análisis previo. Pero la vida, en su esencia más salvaje, nunca se deja dominar por fórmulas fijas. Esto puede desestabilizar su mundo interior, generarle una tensión silenciosa entre el deseo de confiar y el impulso de controlar. Sin embargo, esta misma sombra es una puerta a su expansión más poderosa.
Cuando Virgo decide soltar la necesidad de entenderlo todo antes de actuar, cuando se lanza al vacío de lo no estructurado con la confianza de quien sabe que su centro interno es sólido, entonces accede a la maestría de la fluidez. Deja de ser el guardián rígido del orden y se convierte en el sabio que sabe cuándo corregir y cuándo permitir que el caos cree nuevas formas de belleza. En esa danza con lo imprevisto, su alma se eleva, porque comprende que la perfección no es estática, sino viva, y que a veces lo que parece un error es en realidad un ajuste divino que el universo opera para enseñarle a confiar más allá de la lógica. Esa rendición, lejos de anularlo, lo consagra. Porque no hay verdadera maestría sin flexibilidad, ni verdadera sabiduría sin la capacidad de abrazar lo incierto. Y cuando Virgo lo hace, cuando se permite fluir sin dejar de ser exacto, entonces se convierte en un arquitecto del presente, no del futuro proyectado ni del pasado corregido, sino del aquí y ahora manifestado con plena conciencia. Existe además una sombra más sutil, ligada a su capacidad de ver el potencial en todo lo que le rodea. Virgo ve lo que puede ser. Percibe en cada ser humano su mejor versión posible, en cada situación el resultado óptimo que podría alcanzarse si todo estuviera en su lugar. Pero este don, si no se acompaña de compasión, puede volverse una carga, al no ver a las personas como son, sino como podrían ser, puede frustrarse, impacientarse, sentirse rodeado de mediocridad o negligencia. Esta sombra de la expectativa perfeccionista no solo se dirige hacia los demás, sino también hacia sí mismo. Y cuando esa expectativa no se cumple, la autocrítica se vuelve castigo y la decepción un pozo silencioso del que cuesta salir. Pero en la conciencia de esta sombra se abre una virtud colosal, el arte de aceptar sin dejar de inspirar. Virgo aprende a ver las limitaciones sin juzgarlas, a reconocer lo inacabado sin despreciarlo, a convivir con lo imperfecto sin perder la visión de lo que podría ser. Entonces su mirada se vuelve medicina. Ya no exige desde la superioridad, sino que guía desde la humildad. Ya no espera que todo cambie para actuar, sino que actúa para que lo poco cambie en lo que alcanza. Y desde ahí, su influencia se vuelve sagrada, porque transforma sin imponer, inspira sin señalar, eleva sin excluir. Otra sombra no menor que acompaña su arquetipo es el dolor del exceso de conciencia. Virgo siente, percibe y analiza todo. Capta los errores, las tensiones, las contradicciones, las incoherencias del entorno y del mundo. Esta lucidez, aunque valiosa, puede volverse una carga insoportable si no se canaliza. Virgo puede sentirse abrumado por tanto que hay por mejorar, por tanto que está mal hecho, por tanto que se podría hacer mejor. Esa sobrecarga lo puede llevar al agotamiento, a la fatiga compasiva, al colapso silencioso de quien siempre está alerta, de quien nunca puede bajar la guardia. Pero justo en esa sombra nace su condición de sanador consciente. Al aprender a discernir entre lo que le corresponde y lo que no, entre lo que puede transformar y lo que debe soltar, Virgo se libera del peso del mundo. Comprende que no es su tarea arreglarlo todo, sino cuidar lo que toca con la máxima integridad posible. Y en esa comprensión su energía se renueva, su servicio se vuelve sostenible, su vocación florece sin drenarlo. Encuentra el equilibrio entre el deber y el descanso, entre la acción y la contemplación, entre la responsabilidad y la entrega. En esta espiral de evolución, Virgo descubre que sus sombras no son amenazas, sino instrucciones codificadas. No vienen a impedir su propósito, sino a afinarlo. Cada miedo es una brújula. Cada exigencia interna es una señal. Cada frustración es un portal hacia una virtud aún más profunda. Su viaje no es de negación, sino de integración. Porque cuando el que juzga aprende a perdonar, cuando el que corrige aprende a abrazar, cuando el que analiza aprende a confiar, nace el Virgo luminoso, el alquimista que transforma lo denso en oro invisible, el guardián que vela por la belleza escondida en la imperfección, el espíritu que honra la materia no porque la desprecie, sino porque ve en ella el campo de juego del alma. Y así, Virgo avanza. A veces en silencio, a veces en lucha, a veces en contemplación. Pero siempre con la brújula interna encendida, con el corazón pulido por la disciplina, con la mirada puesta en la mejora, no como imposición, sino como legado. Porque su luz no es la que enceguece, es la que guía. Y sus sombras, una vez iluminadas, no lo persiguen, lo acompañan, lo fortalecen, lo coronan. Porque solo aquel que ha caminado junto a sus miedos sin huir de ellos puede sostener el mundo con manos firmes y alma intacta. En el corazón oculto del zodiaco, Virgo guarda un saber silencioso que pocas veces es comprendido en su totalidad, pues su grandeza no se alza desde el impacto ni el ruido, sino desde la alquimia que sucede en lo discreto,
en lo minúsculo, en lo no visto. Su energía es la del puente sutil entre el caos del mundo y el orden sagrado que reside en lo invisible. Y mientras muchos buscan la gloria en los escenarios, Virgo la cultiva en el anonimato fértil del trabajo consciente. Por eso, una de sus sombras más profundas, y menos exploradas, es la del resentimiento silente que nace cuando el alma da más de lo que recibe, cuando la entrega se vuelve hábito y el reconocimiento una ausencia. Esta sombra se manifiesta no como rabia explosiva, sino como una decepción que va enrareciendo su alegría, que va adormeciendo la pasión por servir. Pero incluso este dolor tiene un propósito: enseñarle que el valor de su esencia no depende del eco exterior, sino del pulso interno de coherencia que solo él conoce. Cuando Virgo comprende esto, su misión se libera del peso del aplauso y su energía se vuelve incansable, incondicional, inquebrantable. Hay una sombra aún más ancestral que lo acompaña, relacionada con memorias kármicas de haber sido sacrificado por decir la verdad, por señalar errores, por sostener una ética firme en entornos donde reinaba la corrupción. Esta herida se graba en sus actos actuales como una tendencia a callar para no herir, a suavizar la crítica para no ser expulsado del grupo, a disimular su brillantez para no despertar resistencias. Pero esta autocensura lo aleja de su poder verdadero, el don de ver con nitidez y de nombrar lo que otros callan. Cuando esta sombra es iluminada, se convierte en oráculo de precisión. No hiere por herir, sino que corta como el bisturí del cirujano que salva la vida estirpando lo enfermo. Y cuando Virgo se permite ocupar ese lugar sin miedo, deja de ser solo el que sostiene y se transforma también en el que guía, en el que orienta, en el que señala la vía de regreso a lo esencial. Otro aspecto no del todo desarrollado en su camino es la profunda conexión que Virgo tiene con los ciclos naturales. Aunque es un signo de tierra y se le relaciona con lo pragmático, su vínculo con la naturaleza va mucho más allá de lo físico. Virgo porta en su alma la memoria viva de los ritmos ocultos del universo, sabe cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo limpiar, cuándo recoger. Esta sabiduría es instintiva, no aprendida, es un conocimiento que brota desde el cuerpo, desde su sistema nervioso afinado como una cuerda que vibra con cada fluctuación del entorno. Esta capacidad de sincronizarse con los ritmos sutiles lo convierte en un instrumento perfecto para manifestar lo intangible. Donde hay caos, él marca el compás. Donde hay dispersión, él traza la secuencia. Donde hay urgencia, él ofrece el ritmo justo. Sin embargo, esta sensibilidad a los ciclos también puede convertirse en una sombra cuando se enfrenta a entornos que desprecian el tiempo natural, que fuerzan los procesos, que exigen inmediatez. Virgo puede sentirse desgarrado entre su necesidad de respetar los tiempos correctos y la presión del sistema que le exige resultados sin alma. Esta contradicción puede enfermarlo, puede drenarlo, puede llevarlo a una sensación de fracaso cuando en realidad solo está en desacuerdo con un ritmo artificial. La virtud nace cuando se atreve a sostener su propio compás, cuando no acelera lo que debe madurar ni detiene lo que debe fluir. Al hacerlo, se convierte en el guardián del tiempo sagrado, en el que recuerda a todos que no hay cosecha sin espera, que no hay excelencia sin maduración, que no hay belleza sin proceso. Otra sombra que se oculta en las rendijas de su energía luminosa es la de la mente adicta a la mejora. Virgo no solo busca mejorar lo externo, también se exige constantemente ser mejor en todo, en su trabajo, en su cuerpo, en su forma de pensar, en su manera de amar. Esta autoexigencia puede parecer admirable desde fuera, pero dentro de él puede volverse prisión. Nunca siente que ha hecho suficiente. Nunca siente que se ha preparado lo bastante. Nunca se permite fallar sin que el juicio interno lo castigue. Pero en esa misma sombra está el germen de su divinidad. Porque al enfrentarse a la frustración de no alcanzar lo inalcanzable, Virgo descubre la humildad radical, esa que reconoce que la perfección no está en llegar, sino en caminar con honestidad. Esa que sabe que lo impecable no es no fallar, sino no mentirse. Cuando abraza esta comprensión, su alma se expande y se vuelve libre. Deja de temer al error, porque comprende que cada falla es un matiz necesario en el retrato completo del aprendizaje. Virgo también guarda una potencia sexual y sensorial muchas veces subestimada. Por estar asociado con la contención, la pureza y el servicio, a menudo se le niega la intensidad de sus pasiones. Pero esa represión, esa sombra que guarda su fuego interno, esconde una erótica profunda, refinada, silenciosa, que no se rinde al placer vacío sino que busca la fusión consciente, el intercambio que purifica, la unión que transforma. Su sensualidad no es ruidosa, pero cuando se libera, cuando encuentra un canal digno, se convierte en una fuerza de regeneración.
En el plano íntimo, Virgo no busca solo el goce, busca la comunión. No busca solo tocar, busca sanar con el cuerpo. Y cuando trasciende la vergüenza y la represión, su energía se vuelve medicina viva, poesía encarnada, canal de purificación y liberación. Otro aspecto pocas veces comprendido es su vínculo con el lenguaje. Regido por Mercurio, su palabra es hechizo. Virgo no habla por hablar, mide cada término, selecciona cada sílaba como si de ella dependiera la estructura de un templo invisible. Esta devoción por la precisión a veces es juzgada como frialdad, pero es una forma de respeto sagrado. Virgo sabe que cada palabra puede construir o destruir. Y cuando esta sombra se despliega como mutismo, como miedo a decir lo que piensa por temor a herir o a equivocarse, también encierra una promesa. Porque cuando Virgo se decide a hablar desde la verdad interna, su voz tiene el poder de mover estructuras, de cambiar sistemas, de redibujar mapas de sentido. Cada vez que se atreve a hablar con precisión amorosa, el mundo se vuelve un poco más habitable. En los niveles más altos de conciencia, Virgo se reconoce como iniciador de una nueva espiritualidad, una espiritualidad práctica, que no huye del barro ni de las listas de tareas, que no desprecia el calendario ni el balance, sino que los integra en el camino sagrado. Su presencia enseña que limpiar una habitación también puede ser un acto de luz, que poner orden en una mente es tan importante como abrir el corazón, que servir una comida puede ser un acto de sanación. Virgo baja a la tierra los códigos de lo divino, y por eso sus sombras son tan complejas, porque su luz toca lo concreto, lo cotidiano, lo que muchos desprecian como trivial. Pero cuando esas sombras son integradas, cuando sus miedos se convierten en conciencia, entonces Virgo se convierte en lo que realmente ha venido a ser, una antena de precisión cósmica encarnada en cuerpo humano, un canal entre la perfección del espíritu y la imperfección redentora de la materia. Y así camina, sin necesidad de testigos, con la columna recta y el alma afinada, sabiendo que no hay sombra que lo derrote si decide convertirla en maestra, que no hay carga que no pueda volver virtud si se permite transformarla con disciplina, que no hay parte de sí mismo que no pueda pulir hasta que revele su propósito. Virgo no teme a la oscuridad cuando recuerda que su verdadera tarea es encender luces donde nadie se atreve a mirar. Y en ese arte, el de iluminar lo cotidiano hasta hacerlo eterno, reside la gloria secreta del signo más silenciosamente invencible del zodiaco. En el umbral de la nueva era tecnológica, la consciencia virginiana se descubre pionera de una higiene digital que el mundo apenas comienza a necesitar. Así como antaño ordenaba estantes y bibliotecas, ahora penetra los laberintos de datos con la misma pulcritud y respeto que dedica a un templo antiguo. Allí donde la información se acumula en caóticos océanos de cifras, Virgo se convierte en cartógrafo de sentido, depura los archivos, depliega protocolos de ciberseguridad, cura bases de conocimiento con la misma devoción con que antaño clasificaba semillas sagradas. Su sombra latente surge cuando la avalancha incesante de notificaciones intenta ahogar su naturaleza contemplativa. Sin embargo, ese mismo desafío refuerza su poder de discernir, recordándole que un clic consciente puede convertirse en acto de preservación energética. Al comprender que cada byte tiene un costo ecológico invisible, Virgo asume el rol de guardián de la sobriedad digital, un héroe silencioso que cuida del planeta reduciendo el ruido informático que nubla la imaginación colectiva. El cuerpo humano se revela como su segundo laboratorio, pero ahora bajo la lupa del microbioma, ese universo interior donde billones de organismos danzan en equilibrio invisible. Virgo, regido por la inteligencia mercurial, intuye que la soberanía sobre la salud no se obtiene solo a través de la disciplina externa, sino estableciendo diálogo con las bacterias aliadas que configuran el sistema inmunológico. La sombra que puede acecharlo es la preocupación obsesiva por cada síntoma. Sin embargo, al transmutar esa ansiedad en investigación serena, se transforma en embajador de una medicina integrativa que honra tanto la química como la vibración. Su epicidad radica en demostrar que purificar el intestino es también purificar la mente, y que la verdadera pureza no es estéril, sino una danza armónica entre huésped y huésped. Mercurio retrogradea en su historia personal como una tormenta periódica que desmonta sistemas para reconstruirlos más sólidos. Lejos de temer estos ciclos, Virgo aprende a esperarlos como el herrero espera la noche de los relámpagos que funden el metal más resistente. Durante estas fases, acepta que el flujo lineal se suspende y que el universo dicta un compás de revisión sagrada. Allí su sombra más escapista puede intentar evadir la confusión, pero su esencia despierta entiende que revisar contratos interiores y limpiar cajones emocionales es el trampolín hacia una versión propia más cristalina. De cada retrogradación emerge con la bitácora actualizada y la brújula calibrada, listo para guiar a otros que aún se sienten extraviados en la maraña de los malentendidos. En la noche estrellada,
la espiga de espica palpita como recordatorio de que la cosecha perfecta nace de la fidelidad al momento justo. Virgo, al contemplar esa luminaria azulada, se conecta con la geometría sagrada que cifra el índice de oro en cada pétalo, en cada caracola, en cada nube que se curva sobre los mares. Desde esa perspectiva, comprende que su impulso correctivo no es capricho, sino resonancia con la proporción cósmica. La sombra se insinúa cuando intenta forzar la simetría donde la vida requiere asimetría para evolucionar. No obstante, al abrirse a la curvatura imprevisible del misterio, descubre que el espiral también obedece a un orden, y que servir a ese patrón es más trascendente que imponer el suyo. Así, se convierte en practicante de un minimalismo sagrado, donde cada objeto, cada palabra y cada silencio giran en torno a un centro de gravedad invisible que dignifica la existencia. Dentro de la arquitectura zodiacal, la oposición con Piscis actúa como espejo de su expansión ilimitada. Ahí se oculta una sombra delicada, la tentación de refugiarse en la lógica para evitar el océano de emociones que el signo de agua le muestra. Pero ese abismo onírico es necesario para suavizar la arista de su intelecto. Cuando Virgo se sumerge sin miedo en la corriente pisceana, emerge con la alquimia entre compasión y método perfecta para liderar crisis humanitarias, diseñar sistemas de ayuda donde cada recurso encuentra el destinatario exacto, y convertir el dolor colectivo en planes regenerativos que sostienen a los más vulnerables. Su épica se hace tangible cuando, en medio de la tormenta, elabora mapas de evacuación o redes de abastecimiento que salvan vidas sin exigir reconocimiento. Es entonces cuando la lógica se vuelve misericordia y su nombre se confunde con la corriente subterránea que sostiene el suelo bajo los pies de todos. Al explorar la potencia erótica que el mundo suele pasar por alto, Virgo descubre la maestría de la presencia sensorial absoluta. Cada roce, cada aroma, cada nota se registran con la precisión del que mide la humedad del grano antes de molerlo para el pan ceremonial. Su sombra acecha cuando el pudor sugiere que la pasión contradice la pureza. Con todo, en el instante en que libera la culpa heredada, entiende que la devoción al detalle es un sendero inequívoco hacia el éxtasis. Su cuerpo se vuelve instrumento que entona la nota exacta para equilibrar el campo energético de la pareja, y su imaginación se despoja de la rigidez para descubrir nuevas liturgias de placer que curan memorias antiguas. De esa integración nace una sabiduría que enseña al mundo que la pureza no es ausencia de fuego, sino combustión sin residuos. En la esfera psíquica, Virgo resguarda un humor filoso que rara vez exhibe, pues su sombra le susurra que la seriedad avala su valía. Pero cuando permite que la ironía se suelte, su risa actúa como espada de luz que corta la densidad de la crítica. Esa comicidad inteligente, lejos de distraer, recalibra la perspectiva colectiva, recordando que el universo también juega y que el error humano merece clemencia. Con este recurso poético, Virgo logra que la corrección duela menos, que la mejora sea celebrada, que la autoexigencia se vuelva danza. Así la sombra del cinismo se transmuta en medicina de alegría consciente y la eficacia se colorea con chispa divina, haciendo que el aprendizaje deje de ser penitencia y se revele como aventura. Otro territorio apenas insinuado es su relación con la economía circular. Virgo comprende el ciclo completo, del origen de la materia prima al destino final del residuo. La sombra se proyecta cuando cae en la trampa del control absoluto, intentando prever cada variable del proceso productivo. No obstante, cuando integra la filosofía de residuo cero desde la flexibilidad, se convierte en visionario que diseña cadenas de suministro regenerativas, donde cada descartable encuentra una nueva vida útil. Así asume la paternidad de proyectos comunitarios de compostaje, de redes de trueque energético, de plataformas de reparación colaborativa. Su épica no radica en acumular capital, sino en redistribuir recursos con tal precisión que la prosperidad alcance a todos sin dilapidar la esencia del planeta. Finalmente, en los corredores íntimos de su psique, Virgo descubre la sombra del agotamiento mesiánico, la creencia de que sin su intervención todo se derrumba. Esa idea puede encadenarlo a jornadas interminables y noches de insomnio. Pero cuando la luz de la sabiduría penetra esta sombra, comprende que el universo se sostiene también en el descanso, que delegar es un acto de confianza y un legado de maestría. Al permitir que otros aprendan y se equivoquen, cultiva líderes, libera su agenda y protege su fuego interno. Entonces la disciplina se vuelve sostenible y su legado se multiplica en cada discípulo, en cada semilla de orden que deja brotar en conciencias ajenas. De este modo, Virgo se eleva a coordinador cósmico que, desde la serenidad, orquesta sinfonías de eficiencia amorosa sin sacrificar su propia melodía. Así concluye, solo de momento, la expansión de los matices invisibles de su grandeza. Virgo sigue caminando con el ímpetu del que respeta cada partícula,
cada latido y cada segundo. Sin necesidad de fanfarrias, su gesta se perpetúa en la huella impresa sobre los pequeños actos que sostienen civilizaciones enteras. Y aunque las sombras aparezcan una y otra vez para retarlo, él sabe ya que cada una es un portal hacia una virtud aún más refinada, hacia una luz aún más exacta, hacia un propósito aún más vasto que el horizonte que ayer creía definitivo.